Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de química, continuando con las leyes gravimétricas. La primera ley que habíamos visto es la ley de Lavoisier. La segunda, la ley de las proporciones definidas, que tiene tres aplicaciones, como son el reactivo límite, la determinación de porcentajes y la determinación de fórmulas empíricas y moleculares, ¿verdad? Ahora vamos a la tercera ley, que es la ley de las proporciones múltiples, conocida también como la ley de Dalton. ¿Qué es lo que dice esta ley? Dalton ha observado el siguiente fenómeno. ¿Ya? El siguiente fenómeno. Veamos. Cuando dos elementos se combinan para formar dos o más compuestos diferentes, la cantidad de uno de ellos permanece fija y constante y la del otro varía en proporciones múltiples. Eso dice. A ver, veamos un ejemplo. Si el carbono se combina con el oxígeno con mucha calor, me va a dar monóxido de carbono. Si el carbono se combina con el mismo oxígeno en condiciones de temperatura ambiente, me va a dar dióxido de carbono. Ahí está. Ahora bien, por supuesto que hay que igualar la reacción, etc. Pero el detalle está aquí. En este compuesto, en el monóxido de carbono, están participando 12 gramos de carbono y 16 gramos de oxígeno. ¿De dónde sacó eso? De la tabla periódica, página 286, ¿verdad? En el segundo compuesto, en el dióxido de carbono, están participando 12 gramos de oxígeno, 12 gramos de carbono, pero de oxígeno son 32 gramos. Esto es lo que ha observado Dalton. La masa del carbono permanece fija y constante. El monóxido de carbono y el dióxido de carbono son dos compuestos diferentes, pero formados por los mismos elementos. Ahora, la masa del carbono permanece fija y constante. 12 gramos en ambos compuestos. Pero la del oxígeno varía. Fíjense, en la primera era 16, en la segunda es el doble, 32 gramos. ¿No es cierto? Eso es lo que ha observado Dalton. A ver, veamos otro ejemplo. Vamos a trabajar con los anhídridos del cloro. Cuando el cloro está trabajando con su mínima valencia, este sería el anhídrido hipocloroso, cuando el cloro trabaja con uno más. Ahora, cuando el cloro trabaja con 3 más, esto sigue siendo 2 y esto es 3. Se intercambian las valencias. Cuando el cloro trabaja con su valencia de 5 más, sigue como un 2 como subíndice del cloro y 5 como subíndice del oxígeno. Y si es que usase su valencia de 7, el subíndice del cloro sigue siendo 2 y el del oxígeno ahora es 7. Analicemos las masas. En mi primer ejemplo, el cloro tiene 35,5 por 2. Son exactamente 71 gramos de cloro. Aquí hay 71 gramos. Aquí también 71 gramos de cloro. 71 gramos de cloro. Y en el último, por supuesto que 71 gramos de cloro. La masa del cloro permanece fija y constante con 71 gramos. Pero la masa del oxígeno varía. Y esa variación no es una variación al azar, sino es una variación proporcional. Proporcional quiere decir el doble, el triple, etc. Veamos.
En el primer compuesto hay 16 gramos. En el segundo ya hay 48 gramos, que vendría a ser el triple. En el tercer compuesto, 16 por 5. 5 por 8, 40. 10 por 5, 50. 5 por 6, 30, 80 gramos, ¿no? Y en el último compuesto, 7 veces la masa del oxígeno, que es 16. Nuevamente se puede ver aquí la ley de las proporciones múltiples. La masa del cloro permanece fija y constante, y la masa del oxígeno en el primero es 16, después se triplica, luego se quintuplica y por último se multiplica por 7, ¿no? Eso es lo que ha observado Dalton. Ya. Ahora bien, vamos a volver a nuestro ejemplito anterior, ¿ya? Del carbono, del monóxido de carbono y del dióxido de carbono. A ver, veamos lo siguiente. Dalton también ha podido observar esta relación, ¿sí? Un detalle muy interesante, más matemático, obviamente, ¿no? Ahí está. Si yo hago la división, sabemos que en este compuesto está participando 12 gramos de carbono y 16 gramos de oxígeno. Si yo encuentro la constante de Dalton, ¿sí? ¿Y de qué resulta esa constante? De solamente dividir, ¿no? 12 entre 16. O puede ser al revés, ¿ya? Eso no interesa. Si yo realizo esta división, ahora voy a obtener un determinado resultado, 2 entre 16, 0,7. ¿No? Gramos con gramos se simplifican, etc. Ahora veamos lo siguiente. Si se combinan estas cantidades en proporciones, yo voy a sacar las mitades a ambos. 6 gramos y 8 gramos. Y determino nuevamente la constante. Pero con estas masas ahora, ¿no? 6 dividido entre 8. Y el resultado sigue siendo el mismo. 0,7, 0,7. ¿Sí? Cuando la constante tiene resultados idénticos, jóvenes, significa que se trata del mismo compuesto. ¿Y cuál es el compuesto en este caso? Es el monóxido de carbono. Pero ¿qué pasa si es que hacemos la división con otro compuesto, pero formados por los mismos elementos, como es el dióxido de carbono? Si yo determino la constante para el dióxido de carbono, ¿ya? 12 gramos y el otro es 32 gramos. Aproximadamente 0,3. Es una aproximación, ¿no? Gramos con gramos se simplifican, etc. Fíjense que estas dos constantes no son iguales, ¿ya? 0,7, 0,7, pero aquí sale 0,3. Ahora, ¿cuál es la regla entonces? La conclusión. Si las constantes que resulta de la división de las masas de los elementos A y B que forman el compuesto son iguales, quiere decir que se tratan del mismo compuesto y se denominan constante de Proust.
porque estás reaccionando de acuerdo a la ley de las proporciones definidas, lo que habíamos visto ya en temas anteriores. Pero si la determinación de la constante, de la división de los mismos elementos, de las masas de los mismos elementos, resulta un valor diferente, como en este caso es 0,3, quiere decir que se combinan de acuerdo a la ley de Dalton, que es de las proporciones múltiples. ¿Sí? Significa, en otras palabras, que no están formando el mismo compuesto, sino otro compuesto, claro que están formados por los mismos elementos. Y en este caso, este segundo es el dióxido de carbono, pues el dióxido de carbono no es lo mismo que el monóxido de carbono. Estableciendo eso, Dalton indica lo siguiente. La variación de las masas que resulta de la división de las constantes siempre me da números enteros y sencillos, dice Dalton. Entonces, ¿qué significa esto? Veamos en nuestro ejemplo. La constante de A. ¿Quién es A? A para mí va a ser el monóxido de carbono. Resulta de la división de 12 sobre 16. Ahí lo voy a dejar, no necesito hacer cálculo matemático con calculadora ahí. Ahora, la constante de B. ¿Y quién es B? B es el otro compuesto. Un compuesto diferente. Claro que están formados por los mismos elementos. B para mí va a ser el dióxido de carbono. También resulta de 12 gramos de carbono, pero de oxígeno ya participan 32. Ahora, estas dos expresiones yo voy a reemplazar en lugar de estas dos, obviamente. Y voy a determinar los números enteros y sencillos que tendrían que ser P y Q. Continuemos. Si yo reemplazo, tengo que constante de A, 12 sobre 16. Constante de B, 12, voy a bajar un poquito más, sobre 32. Esto es igual a P sobre Q. Y aquí la deducción ya es obvia, ¿no? 32 va a subir arriba por extremos y medios y 16 baja abajo. ¿Y qué tengo yo? Tengo 32 sobre 16 es igual a P sobre Q. Luego, saco la 16ª parte. De 32, 2. De 16, 1. Qué interesante. Entonces Dalton dice que estos números enteros y sencillos que siempre deben guardar relación, para P entonces vendría 2 y para Q vendría 1. Fíjense, ¿no? Obviamente en el texto está explicado con otros ejemplos, pero la esencia de la relación de Dalton es esa. ¿Ya? Ahora, mucha aplicación en química no tiene, obviamente, ¿no? Pero, nos vamos a ir a la práctica, ¿sí? Y se encuentra la aplicación de esta parte en los problemas 19, 20, 21 y creo que hasta el 21. Siguen habiendo. En el 50 también hay algunas de esas aplicaciones, etc. A ver.
Vamos a trabajar algunos de estos ejemplitos que nos sirvan, obviamente, como ejemplos de esta aplicación de la ley de las proporciones múltiples. A ver, veamos el problema 21. El problema 21 dice lo siguiente. El cobre con el oxígeno reaccionan de acuerdo a las siguientes proporciones. Y están ahí las cantidades. Compuesto A, compuesto B, compuesto C y compuesto D. ¿Cuáles de estos pertenecen a una misma sustancia? Perfecto. Una de las aplicaciones fundamentales de esta ley, jóvenes, es el poder reconocer si dos masas están formando el mismo compuesto o no están formando el mismo compuesto. Ya, estamos trabajando el problema 21 en nuestro ejemplo 1, ¿no? Dice lo siguiente. A ver, en el compuesto A, primero voy a registrar los datos, ¿no? Tengo 15,9 gramos de cobre y estuviese combinándose con 4 gramos de oxígeno. De estos 4 compuestos que se están formando entre el cobre y el oxígeno, yo tengo que saber cuáles son el mismo compuesto. ¿Y para eso qué hago? Determino su constante. Entonces encuentro la constante del compuesto A. Resulta de la división de ¿qué? Masa de cobre sobre masa de oxígeno. No puede ser que en una constante divida masa de cobre sobre masa de oxígeno y en la otra masa de oxígeno sobre masa de cobre. Primero siempre el cobre, después el oxígeno para los 4 compuestos. Entonces yo diré 15,9, prácticamente 16, ¿no? gramos de cobre sobre 4 gramos de oxígeno. El resultado es 3,98, prácticamente 4. Para el compuesto A. Ahora sigo avanzando. Me voy a mi compuesto B. Y 0,51 gramos de cobre. 0,064 gramos de oxígeno. Hago la misma operación. Constante de B. Masa de cobre primero sobre la masa de oxígeno. Ya. Yo estoy sin calculadora, jóvenes. Ustedes, mientras ven el video, determinen aquí la constante. El mismo trabajo hacen para C y para D. ¿Qué debo hacer entonces? Hallar la constante de C. ¿Cuánto será? También debo hallar la constante de D. ¿Cuánto será? Y aquellos compuestos que tengan constantes iguales, quiere decir que son el mismo compuesto, ¿no? Aquellos que tengan constantes iguales significa que se trata del mismo compuesto. El cobre y el oxígeno pueden formar el óxido cúprico, el óxido cuproso, el peróxido cuproso, etcétera, etcétera. Por eso es que yo tengo que determinar cuáles tienen las mismas constantes. Aquellos que tengan las constantes iguales significa que se trata del mismo compuesto. Y ustedes que están con sus calculadoras lo determinan. Y dirán entonces, A y C son la misma sustancia, o B y C son la misma sustancia, no sé. Aquellos que tengan las constantes iguales. Perfecto. Con ese ejemplo entonces ustedes van a trabajar los ejercicios 19 y el ejercicio 20. El 19
y el ejercicio 20 de su práctica, jóvenes. Muy bien, jóvenes, hasta luego a todos, que tengan buen día.